5 de agosto de 1972. En el astillero naval de Portsmouth, el USS Albacore es retirado del servicio tras 19 años de operaciones experimentales. No hay una misión final dramática. No hay victorias en combate que celebrar. Ningún buque enemigo hundido en su historial. Durante toda su carrera, el Albacore nunca llevó torpedos operativos. Nunca rastreó un submarino soviético. Jamás disparó un arma en combate. Según los estándares tradicionales de la guerra naval, el USS Albacore no logró absolutamente nada. Y aún así, su influencia en el arte de la guerra submarina superó a la de cualquier submarino de combate de la historia. Cada submarino moderno que surca los océanos, ya sea estadounidense, ruso, británico, francés o chino, utiliza tecnologías que nacieron a bordo de este buque de investigación desarmado. Esta es la historia de cómo un único submarino experimental cambió la guerra naval para siempre, sin participar en una sola batalla. La paradoja del Albacore comenzó con su propósito. Cuando la Armada autorizó su construcción en 1952, no estaban construyendo un buque de guerra. Estaban construyendo un laboratorio flotante, diseñado para responder una sola pregunta. ¿Cuál es la forma más rápida posible para un submarino sumergido? La pregunta parecía puramente académica. La guerra submarina siempre había priorizado el sigilo y la autonomía sobre la velocidad. La rapidez era un lujo, no una necesidad estratégica. Lo que la Armada no comprendía entonces era que responder a esa pregunta aparentemente teórica estaba a punto de revolucionar la guerra bajo las olas. Las pruebas exhaustivas con modelos a escala en túneles de agua habían revelado una conclusión sorprendente. El casco tradicional de los submarinos, largo y cilíndrico, el diseño que había dominado desde su invención, era hidrodinámicamente terrible en inmersión total. La cubierta plana creaba una resistencia enorme. La proa afilada generaba turbulencia. Toda la estructura estaba optimizada para operar en la superficie, tratando la capacidad de sumergirse como una maniobra táctica temporal, no como su estado natural. Pero la propulsión nuclear lo cambió todo. El reactor del almirante Hyman Rickover prometía una autonomía submarina ilimitada. Los futuros submarinos pasarían toda su vida operativa bajo el agua. Esto significaba que el casco debía optimizarse para la inmersión, no para el tránsito en superficie. La forma sumergida más eficiente resultó ser una lágrima. Ancha en el centro, afinándose hacia la proa y la popa. Era la forma de una ballena, de un pez o de un dirigible moviéndose a través del aire. La selección natural ya había descubierto esta forma óptima. Los arquitectos navales solo necesitaban demostrar que funcionaba a la escala de un submarino. El USS Albacore fue comisionado el 5 de agosto de 1953 con una única misión experimental: validar el concepto del casco en forma de lágrima. Tenía 62 metros de eslora, 8 metros en su manga más ancha y desplazaba 1.500 toneladas sumergido. Un laboratorio flotante cuya única victoria fue una forma. Una silueta que, sin disparar un solo tiro, reescribió las reglas del silencio y la velocidad en las profundidades del océano. No portaba armas, ni sistemas de combate, ni equipo operacional más allá del estrictamente necesario para las pruebas. Su interior era un denso entramado de instrumentación, sensores de presión, monitores acústicos, medidores de tensión, dispositivos de medición hidrodinámica. Cada centímetro cúbico del casco que normalmente albergaría torpedos o misiles estaba consagrado a la recolección de datos, a descifrar el secreto de cómo un cuerpo se mueve a través del agua. Los primeros resultados sacudieron los cimientos de la ingeniería naval. Durante las pruebas de velocidad iniciales a finales de 1953, el Albacore superó los 25 nudos en inmersión, utilizando una potencia relativamente modesta de su propulsión diésel eléctrica. Aquello no tenía precedentes. Los submarinos de flota de la Segunda Guerra Mundial luchaban por alcanzar los 20 nudos en la superficie, quemando combustible al máximo régimen. El Albacore era más rápido bajo el agua que la mayoría de los submarinos en la superficie. Y lo hacía en silencio,
con una eficiencia casi biológica, demostrando que el casco en forma de lágrima no solo era viable, era una transformación total. La Marina estadounidense clasificó inmediatamente los datos de rendimiento y comenzó a rediseñar cada programa de submarinos en desarrollo. La clase Skipjack de submarinos de ataque nuclear, ya en sus primeras etapas de diseño, fue completamente reestructurada en torno a la forma del casco del Albacore. La clase George Washington de submarinos de misiles balísticos adoptó el perfil de lágrima. Cada futuro submarino estadounidense incorporaría las innovaciones probadas a bordo de este solitario buque de investigación. Una nave desarmada acababa de convertir en obsoleta a toda la flota de submarinos existente y había definido la silueta de todos los submarinos del futuro. Pero la influencia del Albacore se extendió mucho más allá de los programas estadounidenses. La inteligencia naval soviética obtuvo fotografías del submarino durante sus pruebas de mar. Inicialmente, desestimaron el diseño como un error hidrodinámico. El arquitecto naval soviético de alto rango, Yuri Kormelitsyn, escribió una evaluación clasificada prediciendo que el Albacore, con su inevitable fracaso, solo serviría para demostrar la superioridad del diseño de submarinos convencional. Entonces, la inteligencia soviética comenzó a recopilar pruebas fragmentarias, evidencias de que el Albacore estaba superando dramáticamente todas las predicciones. Los destructores de escolta estadounidenses no podían mantener el contacto por sonar durante los ejercicios. Las firmas acústicas no coincidían con ningún perfil de submarino conocido. Los programas de submarinos estadounidenses estaban siendo reorganizados febrilmente en torno a una nueva filosofía de diseño. Para 1955, el almirante soviético Sergei Gorshkov, comandante en jefe de la Armada Soviética, ordenó una reevaluación completa. Los científicos soviéticos revisaron su teoría hidrodinámica, estudiaron la inteligencia sobre el rendimiento del Albacore y llegaron a una conclusión profundamente incómoda. Su doctrina sobre submarinos había sido fundamentalmente errónea. El casco en forma de lágrima no solo era viable, era superior en todos los aspectos medibles a los diseños convencionales. Gorshkov se enfrentaba a un abismo estratégico. La Unión Soviética había invertido miles de millones de rublos en programas de construcción de submarinos basados en una teoría que, de la noche a la mañana, se había revelado como un callejón sin salida tecnológico. El enemigo había dado un salto cuántico y lo había hecho con una nave que ni siquiera podía combatir. Un laboratorio flotante había alterado el equilibrio del poder mundial sin disparar un solo tiro. Era la prueba de que la verdadera supremacía no siempre nace del acero y la pólvora, sino de la pureza de una idea. Una forma perfecta, moviéndose en silencio bajo las olas. Cada submarino en construcción se convertía en una reliquia antes de tocar el agua. Cada plano, cada cálculo, se basaba en supuestos fundamentalmente erróneos. Un espectro se cernía sobre los astilleros del mundo y tenía el nombre de un prototipo estadounidense que ya había demostrado que el viejo orden había muerto. La respuesta soviética fue inmediata, desesperada. Una orden tajante resonó en cada oficina de diseño de submarinos. Abandonar los cascos convencionales. Desarrollar variantes con forma de lágrima. Los submarinos nucleares de ataque de la clase Noviembre, joyas de la ingeniería soviética, fueron rediseñados en plena construcción para incorporar el nuevo perfil. Fue un proceso caro, disruptivo, y sobre todo, fue el reconocimiento tácito de que un único submarino de investigación estadounidense había dejado obsoleta toda la doctrina naval soviética. En menos de 5 años, desde la puesta en servicio del Albacore, todas las grandes potencias navales copiaban su diseño. La Marina Real Británica adoptó los cascos en forma de lágrima para sus submarinos nucleares de la clase Valiant. La flota francesa incorporó el diseño en sus sumergibles de la clase Rubis. Incluso naciones sin tradición submarina estudiaron las innovaciones del Albacore al iniciar sus propios programas. Pero lo que hizo al Albacore tan influyente no fue solo la forma de su casco. Fue el método, el enfoque sistemático y despiadado hacia la prueba y el error.
Durante 19 años, el Albacore no fue un arma, fue un crisol. Un laboratorio flotante sometido a múltiples y profundas remodelaciones, cada una probando innovaciones cada vez más radicales. En 1956, recibió hélices contrarrotatorias, dos propulsores girando en una danza opuesta para anular el par motor y multiplicar la eficiencia. En 1961, le instalaron planos de popa en configuración de X, superficies de control dispuestas en un patrón cruzado en lugar de la cruz tradicional, mejorando la maniobrabilidad y reduciendo la interferencia del flujo de agua. Para 1965, su casco fue revestido con una piel especial de polímero, una segunda epidermis diseñada para reducir la resistencia al minimizar la turbulencia en la capa límite, justo donde el acero se encuentra con el mar. Cada modificación fue sometida a un escrutinio exhaustivo. Pruebas de velocidad a diferentes regímenes de potencia. Ensayos de maniobrabilidad ejecutando giros y cambios de profundidad con una precisión quirúrgica. Mediciones acústicas, grabando las firmas sonoras a distintas velocidades. Cálculos de eficiencia, midiendo el consumo de energía frente al rendimiento obtenido. Los datos de estas pruebas se convirtieron en la piedra angular para 2 generaciones de diseño de submarinos. Cada innovación que el Albacore demostró exitosa apareció en los submarinos operativos. Cada fracaso ahorró a las flotas productivas errores de miles de millones de dólares. La tripulación que sirvió a bordo del Albacore vivió una experiencia única en la historia naval. No eran guerreros, eran pilotos de pruebas de las profundidades. Su enemigo no era una flota rival, sino los límites de la física. El suboficial mayor James Mitchell, quien sirvió desde 1954 hasta 1957, describió aquella misión como un viaje constante hacia lo desconocido. Una simple forma, nacida de la experimentación, había redibujado para siempre el mapa del poder bajo las olas. 8 veces en un solo día. Repetíamos la misma prueba de velocidad, mientras los ingenieros ajustaban una única válvula entre cada intento. Era un trabajo científicamente crucial, pero operacionalmente monótono, casi asfixiante. Bromeábamos entre nosotros. Éramos el único submarino de la Armada que no podía hundir a un barco enemigo porque sencillamente no teníamos armas. Pero nos equivocábamos. Estábamos hundiendo a toda la flota de submarinos soviética, solo que no de la manera que nadie esperaba. El impacto de nuestro trabajo en el desarrollo submarino de la Unión Soviética fue profundo, sísmico. Sus diseñadores, en una carrera desesperada por igualar la amenaza invisible que representábamos, intentaron replicar las innovaciones del Albacore, pero se encontraron con un muro de complejidad. El casco en forma de lágrima, nuestra revolución silenciosa, no era solo una nueva silueta, exigía repensar cada sistema interno desde cero. Los espacios de la tripulación, los tanques de lastre, las superficies de control, todo lo que había sido diseñado para submarinos convencionales, ahora era obsoleto. Los barcos soviéticos que incorporaron conversiones apresuradas de este diseño sufrieron las consecuencias. Inestabilidad crónica, ruido excesivo que los convertía en blancos fáciles y fallos mecánicos catastróficos. Mientras tanto, los submarinos estadounidenses, que utilizaban los diseños derivados del Albacore y probados hasta la extenuación, se volvían más rápidos, más silenciosos y más letales. La brecha tecnológica no dejó de ampliarse durante toda la Guerra Fría. Los soviéticos se veían forzados a una ingeniería inversa, tratando de reconstruir un futuro a partir de inteligencia fragmentaria e incompleta. Los estadounidenses estaban inventando sistemáticamente la siguiente generación de mejoras. El comandante Giuseppe Galliano, quien estuvo al mando del Albacore desde 1956 hasta 1958, reflexionó años más tarde sobre la verdadera influencia de su nave. El Albacore nunca cazó un submarino enemigo ni lanzó un solo misil, pero contribuyó más a la superioridad submarina de Estados Unidos que la mayoría de los barcos de combate.
Cada innovación que probamos, cada problema que resolvimos, cada mejora que validamos, se convirtió en el cimiento sobre el que se construyeron los submarinos operativos que rastreaban a las naves soviéticas por todos los océanos del mundo. Ellos copiaban nuestro diseño de hacía 5 años. Nosotros estábamos inventando cómo serían los submarinos dentro de 20 años. La naturaleza pacífica de la misión del Albacore fue paradójicamente su mayor arma. Un submarino de combate debe priorizar la disponibilidad operativa por encima del riesgo experimental. No se pueden probar innovaciones radicales en una nave que porta misiles nucleares o que acecha a submarinos soviéticos en aguas hostiles. Pero el Albacore podía asumir esos riesgos. Podía probar configuraciones que tenían una alta probabilidad de fallar. Podía llevar los sistemas más allá de sus límites normales. Podía explorar las fronteras del rendimiento submarino sin poner en peligro misiones críticas. Esta libertad para experimentar, para fracasar de forma segura y aprender de cada error, produjo las innovaciones que transformaron la guerra naval. Para cuando el Albacore fue dado de baja en 1972, su influencia ya era universal. Cada nuevo diseño de submarino, en cualquier nación, incorporaba sus innovaciones como un evangelio. El casco en forma de lágrima se convirtió en el estándar. Las configuraciones de las superficies de control utilizaban sus disposiciones probadas. Los sistemas de propulsión adoptaron sus mejoras de eficiencia. El diseño acústico seguía sus principios de reducción de ruido. Aquel submarino experimental, el único que no llevaba armas, había redefinido la guerra para siempre. No con torpedos, sino con una idea. Una forma perfecta, esculpida en las profundidades, que se convirtió en el silencio más temido de los océanos. Para los ingenieros soviéticos, era una aberración. Una forma hidrodinámicamente absurda, destinada al fracaso. Y sin embargo, esa silueta experimental se convertiría en el arquetipo de cada submarino construido en el mundo. Hoy, el USS Albacore descansa en tierra firme. Un gigante silencioso en Portsmouth, Nuevo Hampshire, anclado junto al mismo astillero que lo vio nacer. Sus días de pruebas terminaron, pero su legado respira en las profundidades de todos los océanos. Los visitantes caminan por su interior claustrofóbico, testigos del equipo experimental que redefinió la guerra naval. Su casco en forma de lágrima, una vez considerado una excentricidad, es hoy tan universal que los diseñadores modernos no pueden concebir otra configuración. Lo radical se ha vuelto normal. El experimento se convirtió en doctrina. Cuando Estados Unidos desarrolló sus submarinos clase Virginia, los más avanzados del planeta, el equipo de diseño estudió la meticulosa metodología del Albacore. Cuando China comenzó a construir sus submarinos nucleares en la década de 1970, se basaron en sus especificaciones publicadas. Cuando India diseñó sus submarinos de misiles balísticos clase Arihant, la forma del casco se remontaba directamente a los principios que el Albacore había validado. Su influencia trasciende el campo de batalla. Los sumergibles civiles, los vehículos de investigación submarina, incluso los drones autónomos que exploran los abismos oceánicos, todos incorporan los principios hidrodinámicos que sus experimentos confirmaron. Nunca llevó armas, pero ganó una carrera tecnológica. No libró batallas, pero derrotó a flotas enemigas enteras antes de que fueran construidas. Fue descartado como un experimento inútil, pero se convirtió en el submarino más influyente de la historia. Sus victorias no se miden en buques hundidos, sino en innovaciones adoptadas en todo el mundo. Su legado no son cintas de combate, sino la tecnología que define al depredador silencioso de las profundidades. Un triunfo pacífico, pero absoluto. La historia de cómo una forma, una idea considerada absurda, redibujó para siempre el mapa del poder bajo las olas.